music of a people who will not be slaves again, when the beating of your heart echoes the beating of the drums. There is a life about to start when tomorrow comes. Will you join in our crusade? Who will be strong and stand with me? Beyond the barricade, is there a world you long to see? That join in the fight. Europa está muy preocupada. Su temor es que esta revolución populista norteamericana aterrice en su continente y prenda fuego a las elecciones en Holanda, el referéndum en Italia, y especialmente los comicios generales en Francia en abril y mayo, y en Austria y Alemania. Un efecto que puede cambiar la cara de la Unión y al mismo tiempo desintegrarla. Ese es el gran riesgo. Hoy son las elecciones primarias de los republicanos en Francia, la oposición al gobierno. Hubiera sido el día en que los franceses conocieran quién sería su próximo presidente si no hubiera ganado Donald Trump. El candidato seguro era Alain Juppé, el ex primer ministro, alcalde de Bordeaux, el que propone una integración feliz en este país dividido por la islamofobia, por el racismo, por el miedo a consecuencia de los atentados. Pero el tsunami Trump ha generado nuevas condiciones en la política en Francia. Nadie sabe exactamente qué candidato va a ganar esta primera vuelta esta noche en las primeras primarias abiertas de los republicanos en Francia. Quiere decir que todos pueden ir a votar. En este momento ha votado más de 1,5 millones de personas y hay muchísimos registrados, hay un enorme interés por estas elecciones en Francia, pero la energía de esta nueva ola populista que llega a Estados Unidos no solo puede legitimar, sino posibilitar un triunfo de Marine Le Pen y su antieuropeo y xenófobo Frente Nacional en sus elecciones del mes de abril. Lo dijo el primer ministro socialista Manuel Valls: Marine Le Pen puede ser presidenta de Francia y el triunfo de Donald Trump la consolida aún más. Soy Araceli Viceconte desde Berlín con una pregunta. María Laura, ¿se puede repetir el voto republicano en Francia si Marine Le Pen llega al balotaje? Uy, mira, me estás preguntando, Araceli, la pregunta del $1.000.000, porque hasta ahora todos pensaban que Le Pen iba a llegar al balotaje en las elecciones de abril y mayo, y los franceses optarían por lo que vos llamás el voto republicano, como pasó en el 2002. Ese voto que entronó como presidente a Jacques Chirac, masivamente elegido tras enormes manifestaciones callejeras, para frenar al padre de Marine Le Pen, Jean-Marie, que había llegado a la segunda vuelta y había desalojado al socialista Lionel Jospin, ¿se acuerdan? Pero ahora hay otro escenario. Le Pen está desdiabolizada. La clase media está agobiada por el desempleo, la deslocalización, el miedo a la globalización, con una fobia a Europa que la dispone a hacer un Frexit o un Brexit a la francesa. El Frente Nacional ya se siente en la presidencia. Esto era impensable antes de Donald Trump, Araceli. Buen día, soy Cristina Vega desde Brasil. María Laura, ¿cómo cambió el escenario en Francia ante el triunfo de Donald Trump? Cristina, inmensamente. Las elecciones francesas de hoy se han convertido en el primer examen europeo frente al populismo. Los globalmente cuestionados sondeos, como yo conté, les daba una victoria fácil al ex primer ministro Alain Juppé. Lo votaba el centro, los conservadores, los suburbios. Era el candidato integrador frente al socialista François Hollande, del presidente francés, con solo 4% de popularidad, que recién decidirá en septiembre si se presenta o no a la presidencia. Pero este efecto consagratorio de Trump, Cristina, consiguió otro milagro en Europa. El expresidente Nicolás Sarkozy, que no tenía la menor chance de ganar la primaria, por su crispación, por su discurso xenófobo, por querer ser una especie de Le Pen con pantalones, resucitó totalmente su candidatura. Y François Fillon, que iba tercero, un reformador a la británica, comenzó a crecer en los sondeos y Juppé a caer. Hoy por hoy Juppé y Fillon están parejos. 1,31, Juppé 31, Fillon 30, pero nadie sabe lo que va a pasar esta noche. Toda Europa va a ser afectada por el efecto Trump, porque los comicios se suceden uno a uno a lo largo del año que viene. Nadie tiene que descartar, por ejemplo, elecciones anticipadas en Gran Bretaña. Si Theresa May tiene dificultades con el divorcio con la Unión Europea después de su Brexit, y de hecho lo tiene. Es que es el Brexit de Trump.
el que resucita el espíritu del Brexit original, que tenemos que admitir que es el británico. Cuando Michael Moore dice Estados Unidos votó para quedar afuera de Estados Unidos, bueno, los británicos votaron para quedar fuera de Europa, pero empezaron ahora a arrepentirse, porque ya empezaron los problemas del Brexit, con las repercusiones económicas, con la partida de los bancos de la City, con el miedo a la recesión y a perder los trabajos, el desorden de un divorcio cuyo plan se desconoce y con Bruselas a la defensiva, para evitar un Brexit extra large ahora en Europa. Por lo tanto, Donald Trump y su triunfo es un tubo de oxígeno para Theresa May, a tal punto que la reina va a invitarlo el año que viene en una visita de Estado. Wow. María Laura, ¿y qué pasa con los conservadores franceses? ¿Qué va a pasar en las elecciones primarias de hoy? ¿Hay algún candidato que le pueda hacer sombra a Marine Le Pen? Bueno, mira, los conservadores republicanos deben encontrar un candidato que bloquee a Marine Le Pen y al Frente Nacional, pero al mismo tiempo que sea capaz de resucitar la economía, reduzca el desempleo, desbloquee las reformas y devuelva la confianza de la gente en la política, también en el poder de Francia, y especialmente mantener al país seguro tras todos estos atentados que sufrimos. Hasta ahora, unos y otros han fracasado en su intento de reformar a Francia. Como vos sabés, Araceli, Francia parece irreformable, mucho más desde Berlín. Pero Alain Juppé, ex primer ministro y de la élite ilustrada, pero golista, social, era el candidato evidente hasta el triunfo del presidente Donald Trump. Pero una verdadera resurrección política a los 71 años, por eso promete que él hará una sola gestión. Pero también promete algo indispensable, la convivencia armoniosa entre laicos y musulmanes franceses. Una integración feliz en esta Francia crispada, dividida, con miedo a los refugiados, a los extranjeros, a los musulmanes. Todos los sondeos le daban una ventaja enorme por sobre el presidente Nicolas Sarkozy. Hoy sigue a la cabeza de las encuestas, pero no con la misma diferencia. El efecto Trump ha conseguido otra resurrección, y que es la del expresidente Nicolas Sarkozy, que se ha disfrazado de Le Pen para robarle los votos al Frente Nacional. Entre sus muchas amenazas radicales, Sarkozy promete prohibir el velo musulmán en las universidades, ya está prohibido en los colegios, bloquear el libre comercio, que la policía tenga más poderes para disparar sobre un sospechoso o un terrorista, y ya declaró que hay demasiados extranjeros en Francia. El gran desafío para Sarkozy es si los electores votarán por la copia, que es él, o por el original, que es Marine Le Pen, en las elecciones generales francesas. Y el tercer candidato con posibilidades es François Fillon, exministro de Educación, de Trabajo, primer ministro de Sarkozy. Fillon sería para los franceses una suerte de thatcherista. Promete llevar adelante estas imposibles reformas. Pero bueno, desde el triunfo de Trump, Fillon creció 7 puntos en las encuestas, al igual que Nicolas Sarkozy. En cambio, Juppé cayó 6 puntos. Pero es una elección de políticos tradicionales, de la élite que los populistas quieren eliminar. Por eso esta elección primaria va a ser como una síntesis de lo que puede pasar en Europa, pero a mayor escala. Se medirá en Francia la influencia de la ola populista y comenzará a diseñarse una nueva Europa, al compás de Donald Trump, Araceli. Ahora, María Laura, gracias por esta descripción de la política francesa, pero parece que acaba de aparecer un candidato que los socialistas llaman Brutus, por su traición al presidente François Hollande. ¿Qué nos podés contar, María Laura, de Emmanuel Macron? ¿Qué rol va a jugar en esta elección? Sí, ¿no? Esto aparece Shakespeare. Bueno, pero Emmanuel Macron es el candidato independiente. Ajá. El outsider que puede torpedear a Marine Le Pen, a los socialistas y a los conservadores. Paradójicamente lo descubrió François Hollande y lo designó primero secretario general del Palacio del Elíseo y luego su ministro de Economía. Pero Macron se cansó de la interna socialista, de las indecisiones presidenciales y lo traicionó Hollande. Esta semana anunció su candidatura presidencial, con un movimiento centrista en marcha y es muy popular entre los jóvenes de los suburbios, porque es un joven ex banquero, es filósofo, es economista y viene de Amiens, una zona desindustrializada del norte de Francia. Entonces él conoce los problemas y especialmente sus tensiones en las banlieues francesas que las llevaron a la explosión social en el 2005. Él busca convencer a los jóvenes que pueden ser como él si son entrepreneurs, si trabajan, si se esfuerzan, y lanzó una campaña provocadora en Saint-Saint-Denis, que es el pleno barrio de inmigrantes musulmanes a 5 minutos de París. ¿Sabes que Macron
Silvia, es como una aspiradora, los británicos dirían como una Hoover, que hooveriza, que aspira a derecha e izquierda. En su discurso denuncia a sus adversarios como miembros de una casta políticamente obsoleta, que le impide avanzar a Francia, y cree que es ridículo que una ley decida que se puede trabajar solo 35 horas a la semana, como rige actualmente en Francia, y es tan pero tan polémica. Al mismo tiempo, Macron es muy particular, es accesible, es simpático, está casado con una mujer 27 años más grande que él, que era nada menos que su profesora en el liceo, sí. Y se compara con Tony Blair, pero considera que Francia puede ser exitosa, pero él cree que primero hay que relanzar Europa. Para Macron la crisis es europea, Silvia. Claro. Soy Cristina Veiga desde Brasil. ¿El resultado de las elecciones se puede conocer esta noche? Sí, Cristina, esta noche será la primera vuelta. El balotaje es el 27 de noviembre. Después de elegirse el candidato a la oposición, sabremos además otra de las incógnitas de esta campaña. ¿Quién será el candidato socialista? Quien pretende serlo es el presidente François Hollande, que hoy solo tiene 4% de popularidad y va a decidir su futuro antes del 15 de diciembre. Porque hay otro fenómeno post-Trump, y es que todos abandonan a Hollande, incluso sus amigos políticos más cercanos. El último en traicionarlo fue el actual primer ministro Manuel Valls. Lo anunció ayer, que está listo para ser el candidato presidencial. O sea, no lo esperó a que Hollande lo decidiera antes. Tiene Valls el 60% de aprobación entre los socialistas para ser candidato. O sea, otra segunda traición para el presidente. También otra desautorización, que es uno de los problemas que está sufriendo la presidencia francesa. Entonces Valls ya empezó su gira por Europa, desde Berlín esta semana, en el mismo hotel donde estaba el presidente Barack Obama, anunció el escenario más temido. Marine Le Pen puede ser presidenta de Francia en mayo. Esa va a ser la línea electoral, Cristina, el miedo, la división entre nosotros y ellos, en una campaña que va a estar regida por las reglas del populismo. La opción entre Marine Le Pen o la élite tradicional. La gran incógnita es cómo va a reaccionar la sociedad. Es la sociedad francesa que está a prueba, su madurez política. Esta campaña y elecciones que vienen tienen toda la posibilidad de mostrar si hay alguna diferencia entre su electorado y el americano, pero también hasta dónde repercute el impacto de la crisis de refugiados y los atentados. Y desde esta noche vamos a comenzar a ver este fenómeno. Pero nosotras en Corresponsales en Línea tenemos una profunda admiración por Sami Naïr. Es uno de los más refinados sociólogos franceses, es un profundo observador de estos fenómenos sociales que estamos describiendo en Europa, en Medio Oriente, y especialmente su interacción, y es un prestigioso exdiputado europeo. Los invito a escuchar nuestro diálogo sobre el futuro de Europa después del triunfo de Donald Trump con Sami Naïr. ¿Cuál será el efecto político de este Brexit extra large americano sobre las próximas elecciones europeas? Una ronda que se inicia con las primarias de los republicanos en Francia, sigue en Holanda, en Francia, en Alemania, en el referéndum en Italia y eventualmente en elecciones anticipadas en Gran Bretaña si Theresa May no consigue pasar el Brexit por su parlamento. El doctor Sami Naïr es uno de los que puede explicar el riesgo sobre todo esto. Francés, filósofo político en realidad, escritor, ex eurodiputado, especialista en inmigración, que será uno de los temas que decidirán todas estas elecciones en plena crisis de refugiados y es uno de los más respetados intelectuales progresistas europeos. Sami Naïr, un honor tenerlos con nosotros hoy. Para mí es siempre un placer estar con vosotros. Sami, esto parece el 11 de septiembre de la política tradicional. Por eso le pregunto, ¿dónde usted estaba ese día y cómo reaccionó ante este triunfo de Donald Trump en Estados Unidos? Lo esperaba, supongo. Sí, bueno, evidentemente, incluso con la espera, digamos, la posibilidad de una victoria, pero la verdad, voy a hablar francamente la verdad es que yo pensaba que iba a ganar, pero no me lo podía creer. Pensaba que en el último momento el pueblo norteamericano,
tendría, digamos, un sursaut, como se dice en francés, una reacción, digamos, de recuperación de la racionalidad política, y no iba a dejar a ganar a este candidato. Pero al fin y al cabo ha ganado, y era previsible, porque la realidad es que la situación en Estados Unidos es dramática. Es el país que ha lanzado el proceso de globalización, digamos, descontrolado desde los años 80, y ahora, después de la crisis de 2008, es el país que empieza a pagar también las consecuencias de esa globalización descontrolada. La situación económica y social es muy dura en Estados Unidos, y desde hace prácticamente ahora 4 años, desde el comienzo del segundo mandato de Barack Obama, se veía claramente que la sociedad estaba en situación de rebeldía en contra de las consecuencias de una situación económica cada vez más dura. La extrema derecha, los fundamentalistas, digamos, pudieron aprovechar de esa situación haciendo una cosa muy interesante históricamente hablando. Es que por primera vez desde, en realidad, muchísimo tiempo, desde la Guerra Fría, por primera vez hemos asistido con la personalidad de Donald Trump a la fusión de esa ideología de extrema derecha fundamentalista, basada, digamos, en una visión mesiánica, mística, xenófoba de los fundamentalistas protestantes y incluso una parte católicos, a la fusión de esta visión con un sentimiento, ¿cómo le puedo definir? Digamos, populachero, en el sentido del Völkisch alemán de los años 30, una ideología popular totalmente irracional, llevada, digamos, que el lumpenproletariado, las clases las más bajas de la sociedad, tienen en contra de un sistema que les parece cada vez más duro, cada vez más dramático para su propia existencia. Y Trump hizo la fusión entre esa ideología fundamentalista y la cultura populachera, digamos, que quería acabar y que quiere acabar con esta situación. Sami, pero como usted sabe, hay un gran temor en Europa que ese populismo se expanda en las próximas elecciones europeas. ¿Usted cree que es posible o estamos hablando de protagonistas y de sociedades diferentes? ¿Qué significa para Europa Donald Trump? Mira, esta pregunta es muy interesante porque hace unos 5 años o 10 años se hablaba ya del populismo en Europa, pero no se hablaba del populismo o de lo que, digan, para mí el populismo es un concepto maleta que no explica muchas cosas, ¿eh? Pero vamos, lo aceptamos como categoría, digamos, analítica. Ese populismo era exclusivamente europeo. Ahora estamos hablando de un populismo masivo en Estados Unidos. Eso no significa que el populismo europeo ha desaparecido. Yo creo que, desgraciadamente, se va a desarrollar en todas partes. Lo veremos, desgraciadamente, con las elecciones presidenciales en Francia. Marine Le Pen tiene una enorme posibilidad, no solamente de llegar, digamos, en segunda posición, pero verdaderamente de amenazar la victoria de la derecha clásica representada o por Alain Juppé o por Nicolas Sarkozy. No podemos culpar de manera total, radical, digamos, de manera excluyente a toda esa gente. Significa que hay un problema. El problema es que las sociedades no entienden ese proceso de globalización, sufren sus consecuencias y han perdido la confianza en sus élites políticas que consideran como corresponsables con la alta financia, con el alto sistema financiero mundial de la situación en la que estamos. Ahora, ¿usted cree que esta clase media perdedora de la globalización en Europa puede adherir a propósitos tan xenófobos y tan racistas y a veces tan machistas como Trump o no? ¿Cuáles son las diferencias entre la bronca de la sociedad europea con la bronca de la sociedad americana?
La gran diferencia es que la sociedad europea es mucho más culta políticamente hablando. O sea que incluso los líderes de extrema derecha no van a utilizar y no pueden utilizar los mismos argumentos que Trump, porque hay una tradición cultural, política, que hace que hay cosas que no se pueden decir claramente. Eso no significa que no lo piensan, pero hay cosas que no se pueden decir claramente. Por ejemplo, el racismo, la xenofobia, la deportación de 50 millones de hispanos, etcétera. Estas locuras no se pueden decir claramente en Europa. Pero sí, lo que se puede desarrollar es una ideología, digamos, excluyente, una ideología política mucho más dura que a través de la ley, y eso es un elemento importante, puede endurecer, digamos, las condiciones de vida de los extranjeros, la condición de vida de las capas las más débiles, inmigrantes, puede podrir culturalmente el país, los países europeos, con un racismo latente. Eso sí que lo pueden hacer. Además, hay una cosa muy importante que hay que integrar en todo razonamiento comparativo sobre los dos continentes. Es que los que han elegido Trump son una minoría en Estados Unidos. Representan ahora el 15% del sistema electoral, digamos, de todo el país, porque el sistema electoral en Estados Unidos no permite, impide en realidad una participación masiva de todo el pueblo. Es muy difícil poder votar en Estados Unidos, mientras que en Europa tenemos otro sistema, un sistema mucho más democrático, que hace que, bueno, dentro de lo que cabe, y mutatis mutandis, la mayoría de la población participa en la decisión política colectiva. La soberanía popular significa algo en Europa, en Estados Unidos significa muy poco. Con lo cual creo que la situación es diferente. Llegaremos probablemente a una situación de crisis política tan profunda como la de los Estados Unidos si no somos capaces de responder, de, digamos, ofrecer una perspectiva a esas capas sociales, a esos, para utilizar su palabra, a esos perdedores, digamos, de la globalización. Pero usted dijo que en Francia hay dos posibilidades post-Trump, ¿no? Una es la posibilidad de que Le Pen no solamente sea legitimada, sino que hasta pueda ganar la elección presidencial gracias a esta suerte de trumpismo. Pero al mismo tiempo es la misma razón por la que el expresidente Nicolás Sarkozy podría ser elegido en las primarias republicanas y no Alain Juppé, ¿no? Bueno, es una, digamos, especulación, es una especulación subjetiva, no sabemos exactamente. Mi opinión es que, pero quizás me equivoqué en esta situación, pero creo que los franceses no les gustan digamos, las aguas pasadas, los platos, como se dice aquí, réchauffés, es decir, los platos recalentados. Sí, recalentados. Sarkozy es un plato recalentado. No creo que el estado de espíritu dominante hoy sería, digamos, desde una oferta de derecha Sarkozy. Eso no lo creo. Creo que Sarkozy tiene un gran problema. Primero, es que es un hombre del pasado, que ya ha sido presidente, y segundo, tiene a su lado a Marine Le Pen, y la gente prefiere la copia, prefiere el original a la copia. Eso, un pueblo político normalmente reacciona de esa manera. Ahora, otro problema, Sami, son los refugiados en el medio de esta ola de xenofobia y de miedo. Los políticos tradicionales se van a querer preservarse de un voto castigo similar al de Donald Trump, mejor dicho, al voto americano. ¿Quién va a garantizar la humanidad y la suerte de los refugiados para que no sean devueltos al África en esta campaña electoral, para que no sean la variable de ajuste de la política tradicional frente al populismo y frente a las elecciones? Bueno, la manera con la que Europa gestionó el tema de los refugiados es propiamente vergonzosa,
pateó todos sus valores, destrozó absolutamente sus principios, etcétera. Lo que está claro hoy es que la Convención de Ginebra de 1951-53 no se va a aplicar a los refugiados sirios, iraquíes, afganos, eritreos, etcétera. La situación sigue siendo importante, digamos gravísima, en el Mediterráneo. La respuesta no va a cambiar. Va a ser una respuesta que consistirá en erigir barreras cada vez más altas, muros cada vez más altos y incrementar la vigilancia en el Mediterráneo para evitar la llegada de los subsaharianos. Entonces, ha desaparecido la política europea en materia de inmigración totalmente para, digamos, darse buena conciencia. Los europeos han decidido acoger a 160.000 refugiados en el marco de 2 años. Hasta la fecha han aceptado unos 0,7% y a ese ritmo, según ACNUR, van a necesitar 34 años para recibir los 160.000 que tienen que recibir digamos, dentro de un año. Con lo cual todo eso es únicamente una vacuna, nada más. La realidad es que van a cerrar las fronteras y mantener a esa gente a todo precio fuera de la Unión Europea, fuera de la fortaleza de la Unión Europea, por razones económicas y por razones, como usted lo dice, evidentemente también políticas, porque la opinión pública mayoritariamente no está a favor de acoger a gente ahora, porque hay una situación de crisis económica y social gravísima y la gente quiere primero solucionar sus problemas. Doctor Sami Nadir, francés, filósofo político, escritor, ex eurodiputado, muchísimas gracias por esta conversación. Hasta siempre, una maravilla como siempre. Gracias a vosotros.